Me gustó el menú del café. Okay. Lo único que no se repite el menú, pero porque la vida eterna dura para siempre, pero qué bendición. Qué bueno que están aquí con nosotros. Queremos seguir continuando el mensaje que hemos empezado. Queremos ir a la carta a los Romanos, el capítulo 1. Me gusta siempre ver al pastor Ariel, siempre desde que lo conozco, siempre tiene mucho ánimo, siempre está emocionado de servir al Señor. Y eso significa que él está contento donde Dios lo tiene puesto. Y que ahí es donde Dios lo quiere. Yo no sé si le llegué a decir al pastor Ariel, ¿no? O se me olvidó, pero él fue el año pasado, más o menos esta misma fecha, me recordé hoy porque había tapón del Viernes Negro, y fue allá a predicar, y él estaba predicando bien emocionado. No sé si él predica aquí, así, abre los brazos, y predicaba así. Y allá hay una niña que iba a la iglesia pentecostal antes, y me dice: pastor, ese predicador que usted invitó, ¿él es pentecostal? Y yo le dije: no, es un hermano muy gozoso en el Señor. Qué bueno, ese ánimo es bueno tenerlo en Dios. No hay que hacer de una denominación u otra, el gozo del Señor hay que tenerlo. Amén. Los niños son muy observadores. Uno de los niños míos estaba en una actividad y estaba predicando un pastor muy querido mío, que se me ha olvidado decirle, pero yo sé que él se va a reír. Parece que el pastor se extendió mucho predicando. Y me dice el niño: papi, el pastor sí predicó largo, como un viaje de aquí de la capital hasta Monteplata. Y nosotros estamos sirviendo en Monteplata y vivimos en la capital, ya él tiene el tiempo contado. Fue más o menos eso que duró así como 1 hora y 15 minutos. Los niños son observadores. Romanos 1, 18 al 23. Así que yo le prometo que va a ser, quizá, no va a ser hasta Monteplata, quizás hasta la capital solamente. No, bromeando. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20, capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos que este pasaje empieza diciéndonos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y la Biblia ciertamente nos habla de una ira de Dios, de un enojo de Dios. Pero no nos está hablando de un acto caprichoso, de un enojo humano, o de que Dios estalla impulsivamente contra el ser humano, porque Dios no pierde su temperamento. La ira de Dios es el resultado del disgusto de Dios contra el pecado. Es el acto justo de Dios para mostrar su santidad. Un Dios santo tiene que mostrar que Él repugna el pecado, que Él no tolera el pecado y que Él tiene que hacer justicia. Un Dios santo rechaza el pecado. La ira de Dios nos habla a nosotros no de un momento, sino de todo un evento que va a traer juicios finales y un juicio final, donde Dios va a hacer justicia y va a derramar su ira contra todo aquel que le rechaza. La Biblia nos dice en el Salmo 7, el verso 11, que Dios está irado todos los días contra el impío. Yo no sé para usted, pero para mí es algo aterrante. Algo aterrador que usted y yo estemos en las manos de un Dios airado diariamente. Que Dios esté disgustado conmigo cuando yo me levanto, cuando yo me acuesto, y en vez de estar creyendo lo que la gente dice, que no, yo soy hijo de Dios, no, más bien como el nombre de esta campaña, cree en el Señor Jesucristo, serás hecho hijo de Dios.
En Juan 1, 11 y 12, el Señor dice la palabra del Señor Jesucristo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos han enseñado que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo los que vienen a Cristo son hechos hijos de Dios. Y si no estamos, si todavía no somos hijos de Dios, usted y yo somos, en vez de ser recipientes de la bendición de Dios, Dios puede ser que esté airado contra usted todos los días. La ira de Dios se revela, dice aquí, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad y la injusticia revelan la ira de Dios, pero al contrario, si usted nota, el verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La impiedad y la injusticia revelan la ira de Dios, pero el Evangelio de Dios revela la justicia de Dios. Amén. ¿Y por qué se revela la ira de Dios? Porque Dios se ha manifestado. Dios ha permitido que su palabra sea predicada, que su palabra llegue a nosotros. Dios se ha manifestado de diferentes maneras, como vamos a ver. Sin embargo, la humanidad no le ha respondido a Dios como Dios ha pedido. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. Vamos a orar. Padre bueno, le damos gracias en esta noche. Gracias por su palabra. Gracias por esta iglesia, Señor, que está predicando tu palabra. Señor, gracias por esta luz que tú tienes en medio de las tinieblas. Oh Señor del cielo y de la gloria, te pedimos que en esta noche tú obres como solo tú puedes hacer. Señor, que tu Santo Espíritu sea quien convenza del pecado, de justicia y de juicio. Que el poder de tu palabra cale en nuestros corazones, penetre en nuestros pensamientos, y que en esta noche todos podamos salir de aquí siendo tus hijos y viviendo para ti como tú quieres que vivamos. Oh Señor del cielo, Señor de la gloria, damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, tu amado. Amén. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. Aquí vemos, hermano, en primer lugar, en el verso 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad. Dice aquí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La impiedad es lo contrario a la piedad. La piedad es ser como Dios, consagrado a Dios, y la impiedad sería ser contrario a Dios. Es un menosprecio o un desafío a la persona de Dios. Es un comportamiento irreverente de la humanidad hacia la grandeza de Dios. Es una falta de reverencia. Una falta de reverencia o devoción y adoración debidas al Dios verdadero. Una falta que conduce inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. Y contra esta forma, contra esta manera, es que Dios está. Contra esta impiedad es que Dios ha revelado su ira. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 19, esta misma palabra se traduce como irreverente. Dios está airado y va a derramar toda su ira y va a traer juicio contra las personas que no le dan reverencia. Contra las personas que no viven a la altura que Dios espera. Contra las personas que no responden a la luz que Él le ha dado. Esto describe una irreligión positiva y activa. Un espíritu que desafiantemente le niega a Dios lo que le corresponde. Describe la naturaleza humana en una batalla campal contra Dios. Hoy día no solamente estamos viendo una falta de creencia en Dios pasiva, como yo no creo en Dios y eso no me importa, sino que vemos gente que activamente están trayendo agendas contrarias a lo que Dios enseña.
Muchos políticos, no sé si es por lo que lo creen o buscando votos, lo que están es vendiendo y enseñando lo contrario a la palabra de Dios. Muchas personas no solo se sienten aludidos por su pecado, no solamente no quieren que usted y yo pensemos diferente a ellos, sino que a ellos les molesta que nosotros pensemos distinto a ellos. Y por lo tanto tienen una campaña activa contra Dios y contra su palabra. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda forma de vida irreverente a Dios, contra toda forma de vida contraria a Dios, contra todo lo que no está consagrado a Dios. ¿Es usted como Dios? ¿Muestra usted a Dios en su vida? ¿Refleja usted a Dios en su vida? ¿Reflejo yo a Dios en mi vida? ¿Vivo yo una vida consagrada a Dios? ¿Le he dado yo a Dios mi vida? Eso es piedad. Pero lo contrario es impiedad. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad, pero también se revela desde el cielo contra la injusticia de la humanidad. Este término denota lo malo o el mal hacer entre personas. Es lo contrario a la justicia. Y justicia, en el término que la Biblia lo aplica, significa dar a Dios y al hombre lo que se merece. En la impiedad hay un mal sentir contra Dios, una rebelión contra Dios. Y en la injusticia yo digo, ni a Dios ni al otro, a nadie. ¿Qué merece Dios? Dios merece mi vida. Dios merece mi tiempo. Dios merece mis talentos. Dios merece todo lo que yo tengo. Amén. ¿Y qué merece mi prójimo? Amor y respeto. Si es una autoridad, sumisión. Sin embargo, la humanidad en su injusticia, ni a Dios ni al hombre le da nada. La injusticia es toda acción y pensamiento contrarios a la moral establecida por Dios en actos pecaminosos contra los demás. Por eso vemos en la noticia que viene una persona, toma una ametralladora, mata 7, 8, viene otro, usted acaba de salir de cobrar, le roban su dinero. ¿Por qué? La humanidad no le interesa el bienestar de los demás. Son actos pecaminosos contra los demás. Y a propósito de eso, uno lo veía a manera jocosa, creo que fue ayer o anteayer en las redes sociales. Pero no es realidad, un aviso de los ladrones. Aviso, a partir del 1 de diciembre estaremos abiertos todos los días a las 24 horas. Es jocoso, pero cuídense. Y de que sepan que están dando el doble, eso es justicia. Actos pecaminosos contra los seres humanos. Entonces a esos son algunos que son delincuentes, pero usted y yo no lo hacemos premeditado, quizás no salimos a robar, quizás no salimos a matar, pero estamos dispuestos a hacerle daño a cualquiera por el supuesto bienestar de nosotros. La injusticia es el resultado de la impiedad. Una cosa lleva a la otra. El comportamiento irreverente de la humanidad hacia la grandeza de Dios, la impiedad, lleva acciones y pensamientos contrarios a la moral establecida por Dios en actos pecaminosos contra los semejantes, o sea, la injusticia. Cuando yo no respeto a Dios, olvídese que no voy a respetar a los demás. Y una cosa lleva a la otra. No, pero eso no es verdad. Yo con Dios no me llevo mucho de eso, pero yo trato bien a los demás. Es que no hay un parámetro. No hay una norma que guíe mi conducta. Si no está Dios, si no está la palabra de Dios, ¿qué yo voy a hacer? La verdad, porque a mí me convenga. Si es tu vida y la mía, para la mía. Si es lo que yo quiero, lo que tú quieres, lo que yo quiero. Y por lo tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice aquí que detienen con injusticia la verdad.
La injusticia humana se opone a la verdad de Dios. La verdad de Dios, su palabra han sido reveladas, pero la injusticia humana niega esta verdad. Qué pena, vimos hace una semana, menos, semana y pico, lo que pasó, el atentado en Francia. Iba a jugar Francia y Alemania. Parte de lo que pasó en el estadio, también había un concierto. Y eso es un juego de deporte, no tiene nada malo. Pero poco a poco, si usted nota, los juegos principales se juegan los domingos. Y así pasó en Inglaterra y en toda Europa, donde el evangelio tuvo un gran auge, pero poco a poco, en vez de la gente ir a la iglesia el domingo, empezó a ir al estadio, o como diríamos nosotros aquí, al play, el domingo, y fue sustituyendo a Dios por el entretenimiento. Dos naciones como Francia y Alemania, que fueron grandemente usadas por Dios para llevar el evangelio. En Alemania salió Martín Lutero, de Francia Juan Calvino. Hoy día esas naciones no quieren nada que ver con Dios, se han olvidado de Dios, y de repente pasa esa tragedia. ¿Qué pasó con esas personas que murieron ahí, que se habían olvidado de Dios? Dice la Biblia que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No es para juzgarlo. Yo espero que muchos de ellos hayan aceptado a Cristo y estén en la vida eterna. Pero una nación que se olvidó de Dios, posiblemente su pueblo murió sin Dios, sin Cristo, y ya ellos no tienen oportunidad para escapar de la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de la humanidad. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra la interpretación de la humanidad. Dice los versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se reveló y la interpretación es clara. Son entendidas por medio de las cosas hechas. Sin embargo, el hombre ha tenido una mala interpretación de Dios. Dios se ha dado a conocer, lo que Dios se conoce es manifiesto. ¿Por qué? Porque el hombre en su astucia lo descubrió. No, Dios se lo manifestó. Dios mismo nos busca a nosotros. Nosotros creemos, a veces decimos, cuando yo me convertí, no, el Señor nos convirtió a nosotros. El Señor mismo nos busca a nosotros. Y Dios mismo se ha dado a conocer, porque Él mismo se manifestó para que nosotros lo conozcamos. Y Dios ha dado evidencias de que Él existe. Amén. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Dios se ha evidenciado. Dios nos ha dado entendimiento para que podamos creer. No es como que usted y yo tenemos que sentarnos ahí a pensar, de llegar a grandes conclusiones para entender que Dios existe. No. Dios se manifestó, Dios se dio a conocer, Dios nos permitió a nosotros verlo. Dios ha hecho visible lo invisible. Mire si Dios quiere que nosotros le busquemos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Puede imaginarse eso? ¿Cómo podemos nosotros ver lo invisible? Es imposible. Pero Dios hizo que lo invisible sea visible para nosotros. Dios hizo que nosotros podamos verle a través de la creación. Más adelante el capítulo sigue hablando, habla del corazón, habla de la conciencia. En todas partes Dios se ha puesto para que nosotros le veamos. El Salmo 19, los versos 1 y 2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Cuando una persona mira la creación de Dios por una simple observación, inmediatamente entiende que hay un creador. Amén. Amén. Las maravillas de la creación nos llevan a la realidad de un diseñador inteligente. El Salmo 94, el verso 9 nos dice que si el que hizo el ojo no verá, y si el que hizo el oído no oirá. Lo más lógico entonces que ese creador sea un ser pensante y que nosotros no seamos el producto de la casualidad. Hace un par de meses vino un grupo de hermanos creyentes, científicos, me invitaron a la actividad a traducirle a uno de ellos. Bueno, el Señor lo ayuda a uno, porque traducirle unos términos que uno no conoce, y es bueno. Yo apenas traduzco predicaciones porque conozco los términos, ¿verdad? Pero el Señor fue bueno, nos ayudó porque tenía la presentación toda en español, o sea que yo prácticamente lo que iba era leyendo y afinando un poquito el oído con lo que él decía. Pero algo impactante es que él dice que él como científico él creía en la evolución, pero que las evidencias apuntaban a un diseñador. Y él dice, tiene que haber un creador. Y dice, y si hay un creador, ese creador se tiene que haber revelado. ¿Cómo encontramos ese creador? Así que él empezó a estudiar todos los libros religiosos. Estudió el Corán, estudió otros libros del Mormón y otros libros, y leyó la Biblia. Dice él que cuando leyó la Biblia dijo, este es el libro del creador. Amén. Y nos decía a nosotros, quizás ustedes no se dan cuenta, pero él decía, yo como científico me di cuenta que este libro tiene demasiado ciencia para haber sido inventado por un hombre perfecto. Y ahí empezó desde Génesis, casi toda la Biblia, mostrándonos ejemplos de la ciencia que hay en la Biblia y cómo fueron escritos 1000 y pico de años atrás, 600, 700 años atrás, y cómo han sido descubiertos de 200 años para acá esa serie de cosas. Dios se ha dado a conocer. No hay excusa. Dice la Biblia que siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El capítulo 12, el verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que sea, quien quiera que seas tú. No tenemos excusa delante de Dios. Cuando delante de Dios usted se pare, usted no tiene una excusa para decirle a Dios, ay, que yo no pude creer, que no me predicaron, o que el evangélico que vivía al lado mío me dio un mal testimonio, o que yo fui a la iglesia y no me saludaron. No hay excusa para Dios. Porque lo que Dios se conoce, le es manifiesto. Porque el mismo Dios lo manifestó. Amén. Dios nos va a decir a nosotros, yo mismo me manifesté. Yo te hice ver las cosas invisibles. Yo te hice ver mi poder. Yo te hice ver mi esencia, mi deidad. Por medio de las cosas hechas. Venga. ¿O tú creíste que todo ese mundo tan perfecto y el cuerpo humano y todo también diseñado fue el producto de la casualidad? La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de la humanidad, también contra la impiedad de la humanidad, contra la interpretación de la humanidad. Y vemos el verso 21, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la ingratitud de la humanidad. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que Él se reveló, Él se dio a conocer y se supone que todo el mundo es responsable de conocer a Dios. Nosotros los cristianos somos responsables de predicar el evangelio de los no cristianos. Pero el no creyente es responsable de sí mismo de buscar el evangelio. Aunque la creación no es suficiente para salvar a la gente, déjeme decirle que es suficiente para condenarle. Ya todos somos responsables de buscar a Dios, de encontrar a Dios y de conocer a Dios.
Ya no tenemos excusa, dice la Biblia. De modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no está diciendo que le predicaron, ni que le llevaron en la Biblia, ni le regalaron un Nuevo Testamento, ni fueron a la iglesia. Simple y llanamente vieron las cosas de Dios, la creación, y conocieron a Dios, pero no le glorificaron, ni le dieron gracias. Nosotros somos responsables de glorificar a Dios, y somos culpables por no hacerlo. Vivimos en un mundo egoísta, donde cada quien es el centro del mundo, creemos que somos el centro del mundo, y en vez de darle la gloria a Dios, la gloria es para mí. Amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sabía usted que es imposible agradar a todo el mundo? Quizás no nos hemos dado cuenta algunos de nosotros, pero es imposible agradar a todo el mundo. Y si su satisfacción, su felicidad depende de agradar a todo el mundo, usted nunca va a ser feliz. Vaya y cómprese una ropa que esté de moda, que a la mayoría de gente le va a gustar, pero va a haber gente que no le va a gustar. Quizás le gusta a todo el mundo, pero a su esposa no le gusta o a su esposo no le gusta. Escucha la música que quizás todo el mundo está escuchando para estar a la moda, pero hay gente que no le va a gustar. Pero si usted y yo nos proponemos glorificar a Dios, es posible glorificar a Dios. Amén. Es posible sentirnos satisfechos y Dios es posible agradarlo. Pero la gente es imposible de agradar. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sí, le damos algo a Dios, pero no como a Dios. Un día yo voy a la iglesia, voy en Semana Santa, quise en Navidad, una actividad, ya cumplí con Dios. A veces algunos, y no están, vienen de un trabajo, tienen un familiar o alguien que está orando por ellos, y dicen, bueno, con este sueldo le voy a mandar una ofrenda a Dios, pero ya yo salí de Dios. Usted sabe que nosotros creemos a veces como que Dios es como un mesero, así como estaba la jovencita aquí. Cuando lo necesitamos lo llamamos, y cuando no queremos ya vete. Y si se porta bien, damos una propina. Vamos a la iglesia, una ofrenda. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué gloria le estamos dando a Dios? Pero lo más triste que dice, ni le dieron gracias. Hay una historia en Lucas que el Señor Jesucristo sanó 10 leprosos. Y esos 10 leprosos, hubo uno que regresó y le dio gracias y le dio gloria a Dios. Y el Señor le dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Solamente pudo este samaritano venir y dar gloria a Dios. O solamente a los que son evangélicos o cristianos que Dios le dio la vida. Solamente hay algunos que Dios ha bendecido. La ingratitud hacia Dios es la raíz de un corazón malagradecido, una vida sin Dios. Y como que tú me hiciste, pero mi vida es mía. Tú me diste la vida, pero yo hago con ella lo que yo quiero. Tú me creaste, pero yo no creo en ti. Yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera. Yo tengo derecho a ser feliz. Por eso le decía que es imposible ser justo así, porque si usted y yo vivimos por la felicidad nuestra, lamentablemente hay mucha gente que su felicidad es el mal de otro. Creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Somos responsables de responder al Creador de acuerdo a la luz que tenemos. Y Él se encarga de darnos más luz. Ellos vieron a Dios, no le dieron gracias, no le glorificaron. Y eso le acarreó ira sobre sus vidas. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad, se revela contra la injusticia de la humanidad,
se revela contra la interpretación de la humanidad, se revela contra la ingratitud de la humanidad. También vemos aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra el intelecto de la humanidad. Dice la segunda parte del verso 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se envanecieron en su razonamiento. Hoy la gente dice, pero ¿cómo es posible que Dios creó el mundo? Nosotros nunca hemos visto a Dios. ¿Y cómo me dicen que Dios existe? ¿Y quién creó a Dios? Pero hay gente que no obedece a Dios y le va bien. Y vemos mucha gente robando y tan gordo y colorado y le va bien. Y entonces empezamos a pensar y a razonar. Dice la Biblia que se envanecieron en su razonamiento. No, Dios no existe. Lo que sucedió fue que en la nada apareció un poquito de agua. Y ese poco de agua tenía la suficiente sal para los químicos suficientes, y eso poco a poco fue evolucionando y aquí estamos nosotros. Ahora, lo lindo de eso es que eso es ciencia, supuestamente. Pero los pasos del método científico nos dicen que hay que hacer observación, repetición, comprobación. ¿Quién observó? La evolución. ¿Cuándo se repitió? ¿Quién la comprobó? Eso se quedó en una hipótesis, en una teoría. Pero nos la venden a nosotros y en la escuela y en los libros de nuestros hijos como ciencia. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron. La ingratitud, la impiedad, la injusticia nos llevó a una mala interpretación de Dios y a usar mal el intelecto. Dice la Biblia que su necio corazón fue entenebrecido. El Salmo 14 o los Salmos 14 y 53, que son salmos muy parecidos, aunque no iguales, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios, cuando empieza su palabra, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que lo más sensato es que una persona entienda que Dios existe. Una persona que no cree que Dios existe es necia. Pero note que tanto aquí dice, su necio corazón fue entenebrecido. El Salmo dice el necio en su corazón. O sea que Dios no está hablando de aquellos ateos profesantes, aquellos que dicen yo no creo en Dios, sino que en su corazón dice que no hay Dios. O sea que lo que está hablando de un ateo practicante. En otras palabras, con la boca dice que cree en Dios, pero vive una vida como si Dios no existe y como si su palabra es mentira. La Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y hierven. Los demonios saben que Dios existe y cuando Dios, la presencia de Dios está frente a ellos, ellos tienen miedo. Pero eso no es suficiente para ser salvos. Si tú y yo vivimos como que, bueno, sí Dios existe, pero no importa, yo voy a vivir mi vida. Yo voy a gozar la vida. A mí me da pena, hay una canción secular, una salsa, que habla de vivir la vida, gozar la vida. Mire, en la carne suena tan bonita, es como que contagiosa. Pero me da pena porque si uno tiene esa filosofía de vida, voy a vivir, así que él dice, voy a gozar. ¿Vivo y qué? Y cuando muera, ¿qué va a pasar? El Salmo 73 nos habla de eso. Dice, hasta que entrando en el templo de Dios comprendí cuál es el fin de él. En otras palabras, es como que si el maligno hubiese hecho como un trampolín y la gente va y gozando la vida para caer en la condenación eterna. Qué pena, qué pena.
profesando ser sabios, se hicieron necios. La Biblia nos dice en Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Saben tanto que no saben nada, conocen tanto que no conocen a Dios. ¿De qué te vale conocer muchas cosas en la vida si no conoces de Dios? La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. Se revela contra la impiedad de la humanidad, se revela contra la injusticia de la humanidad, se revela contra la interpretación de la humanidad, se revela contra la ingratitud de la humanidad, se revela contra el intelecto de la humanidad y por último, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la idolatría de la humanidad. Dice el verso 23: y cambiaron la gloria al Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. No solamente le robamos la gloria a Dios, no nos conformamos con robarle la gloria a Dios, sino que también queremos hacer a Dios semejante a nosotros y a los animales. Espiritualmente hablando, esa es la mayor bajeza que puede llegar a un ser humano. A tomar ese Dios santo, soberano, todopoderoso, y hacer una imagen de Dios, de un hombre, de una mujer. Algunos a llegar al punto de llamar al Señor Jesucristo que era homosexual, compararlo con animales. Es una bajeza delante de Dios, espiritualmente hablando. Cosas grotescas e impensables. La idolatría es el resultado de la impiedad, de la injusticia y de la ingratitud. Es ahí donde nos lleva nuestra rebelión a Dios. Cuando usted y yo hemos llegado a la idolatría, significa que usted y yo nos hemos alejado de Dios lo más que podemos. Pero como no queremos conformarnos a Dios, queremos acomodar a Dios a nosotros. La idolatría no solamente hacernos imagen, que a propósito de eso a Dios no le agradan las imágenes. No se haga imagen de lo que está arriba en el cielo, dice la palabra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero la idolatría no se limita solamente a eso. La idolatría significa poner una persona o cualquier cosa o aún yo mismo en el lugar de Dios. Hoy día nosotros servimos al Dios dinero, servimos a las cosas materiales. Mi trabajo está primero, yo estoy primero, mi familia está primero. Aún a veces tenemos que cuidarnos porque podemos poner aún la iglesia y el ministerio primero que Dios. Así es. Y eso es idolatría. Es darle lugar de Dios a cualquier cosa, como dijimos, incluyéndonos a nosotros. Y la ira de Dios se revela contra la idolatría. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿Tiene Dios la preeminencia en tu vida? Esta idea de todo este capítulo aquí se ve desarrollando a través del capítulo 2. Y en el capítulo 2, el verso 3 dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Y dice el verso 16 del capítulo 2 también: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. No solamente no podemos escapar del juicio de Dios, sino que no podemos engañar la justicia de Dios. Yes. Cuando la ira de Dios, su manifestación final, llegue con juicios finales y el gran juicio final, todos nuestros pecados, todos sus pecados serán revelados, aún los pecados secretos. Aquello que tú crees que nadie te vio, que nadie sabe. Aquello que hicimos y dijimos que fue por una razón, pero en el corazón sabemos que hubo otra motivación. Por eso un día Dios nos va a juzgar. Y humanamente no hay forma de escapar.
Pero aquí mismo donde estamos leyendo, que empezamos a leer en el verso 18, los versos 16 y 17 del capítulo 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hay una salvación, hay un escape a esa ira, a ese justo juicio de Dios, y es a través del Evangelio de Jesucristo. Por fe. El joven decía aquí en el drama: ¿con qué se comenzó la fe? Creyendo en Dios. Cree en Cristo. Entréguele su vida a Cristo. Aquí no dice que un día puede ser que venga la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo ya. Sí. Está revelada. Y eso ha sido decretado. Eso no va a cambiar. A veces usted y yo esperamos que Dios cambie y no estamos dispuestos nosotros a cambiar. Pero si usted y yo seguimos camino donde vamos, nos vamos a seguir alejando de Dios tanto como podamos. Y llegará un punto donde no podemos volver. La ira de Dios se ha revelado, pero Dios no quiere que tú seas recipiente de esa ira, sino que tú puedas recibir la salvación en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de que ella sea predicada en esta noche. Te pedimos, Dios del cielo y Dios de la gloria, que tú obres en los corazones como solo tú puedes hacer. Oh Señor, que como dice la segunda carta de los Corintios, aquí sea el día de salvación. Que este sea el tiempo aceptable en los corazones que están aquí. Señor, sabemos que la salvación es tuya. Sabemos que tú eres quien salva. Sabemos que tú eres quien te ha revelado a los hombres. Pero sabemos que tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Señor, así como tú hiciste un sacrificio para que todos puedan ser salvos, así, Señor, queremos, Padre del cielo, como tú lo has hecho, ofrecer la salvación esta noche. Así como estamos orando, nadie mirando, todos cerrados, le pedimos a los hermanos que oren. Mientras tanto, hermanos, quizás también que un mensaje de salvación nos ha hablado a nosotros. No para salvación, pero hay áreas de nuestra vida a veces que no somos lo suficientemente gratos a Dios. Hay áreas de nuestra vida que no le damos la gloria a Dios que merece. Hay áreas de nuestra vida que no obedecemos a Dios porque dejamos que la razón nos gobierne la fe. Y hay áreas de nuestra vida cuando nos hemos puesto primero que Dios, o hemos puesto cosas o personas en nuestra vida primero que Dios. Y hermano en Cristo, nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude en eso. Pero también le pido, hermano, que usted vaya llorando ahí. Porque le queremos preguntar a usted que esta noche, usted está sin Cristo. Mientras está todo cerrado y nadie mirando, queremos pedirle que le entregue su vida a Cristo. ¿No le gustaría a usted escapar de esa ira de Dios? Humanamente no puede, pero Dios nos ha dado una salida. Dios nos ha dado una escapatoria, y es a través de la sangre de Cristo. Si usted le entrega su vida a Cristo en esta noche, la ira de Dios no va a ser manifestada contra usted. Hay alguien esta noche que levanta su mano y dice: ore por mí, que yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Lo que vamos a hacer es que un hermano o una hermana va a orar con usted y por usted. No le vamos a avergonzar, no le vamos a hacer pasar al frente, sino que algún hermano o una hermana va a orar con usted y por usted. Alguien esta noche levanta su mano bien alto, que la podamos ver, dice: por favor, oren por mí, yo quiero que alguien ore conmigo, que me muestre cómo entregarle mi vida a Cristo. Yo he visto a Dios, Dios se ha dado a conocer, y yo no quiero ser como las personas descritas aquí. Ya es suficiente. Dios quiere salvarte en esta noche. Dios una vez más se ha dado a conocer a tu vida, y ya no tienes excusa, porque su parte invisible la ha hecho visible en esta noche.
Y no podemos escapar del juicio de Dios, no podemos engañar la justicia de Dios. Dios conoce nuestros pecados. Y si morimos en esa condición, vamos a ser condenados eternamente. De hecho, la Biblia dice que ya hemos sido condenados. Hay alguien esta noche que levanta su mano y dice: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. ¿Alguien así? ¿Alguien así? ¿Está usted batallando con Dios? ¿Está Dios hablándole a su corazón? Esteban le dijo a los judíos: vosotros resistís el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque esa es la voluntad de Dios. Pero ¿quieres tú hacer lo que Dios dice? ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo en esta noche? Alguien así en esta noche levanta su mano y dice: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero que Cristo me salve. ¿Qué va a pasar con usted, caballero, sin Cristo? Si Cristo regresa hoy, ¿qué va a pasar con su vida? Si usted muere hoy, ¿qué va a pasar con su vida? ¿Va a salir de aquí como vino, sin Cristo? Cuando Dios dice que Él está airado todos los días contra el impío, ¿se va a tomar el riesgo de que Dios esté disgustado contra usted cada segundo de su vida? Alguien levanta su mano esta noche y dice: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Alguien así, una dama, un caballero, un joven, una joven, un niño, una niña. Dios te está hablando esta noche. Dios quiere salvarte a ti. ¿Qué tú estás esperando? ¿Que otra persona sea que levante la mano? No, Dios quiere salvarte a ti. Alguien así levanta su mano y dice: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Una última vez. Podría ser la última vez de su vida. Levante su mano bien alto y díganos: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. ¿Alguien así? ¿Alguien así? ¿Alguien así? Allá en Puerto Rico, el pastor Daniel le predicó a un señor, le preguntó si quería aceptar a Cristo, y él le dijo que no. Al otro día esa persona murió. No queremos asustarle. Quiera Dios que usted tenga años y vida en abundancia, pero esa vida en abundancia solamente la tenemos en Cristo. Quiera Dios hoy sea el día de salvación para usted. Padre, gracias le damos. Gracias por todo, gracias por su palabra, gracias porque usted ha permitido que ella sea predicada. Y Señor, hacemos este llamado, Padre, no confiando en nosotros, porque sabemos que la salvación es suya, de quien salva, quien llama al arrepentimiento. Simple y llanamente hacemos lo que usted dice. Su Hijo, el Señor Jesucristo, los apóstoles y Juan el Bautista siempre instaban a la gente al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Señor, si hay alguno aquí que quiere ser salvo y todavía no lo ha hecho, Señor, que se pueda acercar a cualquiera de nosotros y que podamos ayudar. Se lo pedimos todo, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, su nombre. Amén. Gracias, Pastor Gabriel. Gloria a Dios por su palabra. Una vez más, el pueblo de Dios está edificado. Amén. Una vez más, el pueblo nuevo fue confrontado con el Evangelio. Toda la Biblia debe ser predicada, diga bien. Y el Dios de amor, como digo aquí también, 100% amor es 100%